Muy buenos días, candidato Pepe Mid. Contigo y en Zacatecas. Muchas gracias por conceder la entrevista a NTR Medios de Comunicación. Candidato, hay mucha gente molesta por la inseguridad, por la corrupción, porque los planes económicos no llegan al bolsillo, de la gente. ¿Qué falló? Mira, yo creo que tenemos que reconocer, empezando por el tema de seguridad, que cambió la escala de la delincuencia organizada y nosotros no hemos cambiado la nuestra. La delincuencia organizada empezó a operar distinto desde hace por lo menos, yo te diría, unos 12 años. Una delincuencia organizada que antes estaba muy concentrada en el tráfico de droga, en el trasiego, y que poco a poco empezó a disputar los territorios. Y vemos una delincuencia organizada que está metida en armas, en trata de personas, drogas, en secuestro, en extorsión, en robo a casa habitación, en robo a transporte. Esto es una delincuencia organizada que opera con un nivel y con una capacidad que no ha tenido como resultado un incremento en la capacidad de operación del Estado y de los estados mexicanos. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar nuestra escala. Mientras no cambiemos nuestra escala en 3 niveles, no vamos a estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Primero, tenemos que hacer un mucho mejor esfuerzo en prevención. Pero la prevención no es un programa de gobierno, no es un programa piloto. La prevención es un despliegue masivo, importante, de todos los niveles de gobierno, de todas las secretarías y que involucre también al sector privado y al sector social. Un espacio relevante por el rescate de nuestras comunidades, sus valores, su urbanismo, sus espacios públicos, su vivienda, su diseño urbano inclusive. Un esfuerzo igualmente masivo en la disuasión, en donde también nos hemos quedado cortos. Eso implica evitar que lleguen armas, evitar que llegue dinero, tener mucha más capacidad policíaca, tener mucha más capacidad de inteligencia, cámaras, transporte público, seguro, ágil. Y luego el tercer esfuerzo que tenemos que hacer, y en donde yo creo que estamos más rezagados, es en que haya rendición de cuentas. En México casi ninguna denuncia se investiga y por lo tanto casi ninguna denuncia termina con una sentencia. Si nosotros cambiamos para que los códigos penales nos permitan tener una escala federal en el esfuerzo, que los delitos se definan de la misma manera, los que implican violencia, que tengamos agencias federales de investigación y que tengamos más capacidad de investigación, vamos a dar mejores resultados. Pero mientras no reconozcamos que nos hemos quedado cortos y mientras no expliquemos qué quiere decir estar a la altura, no vamos a resolver el problema. Se quedó corto el gobierno. Se quedó corto el gobierno. Todos. Sí, nos quedamos cortos, claramente. Si es presidente, no nos vamos a quedar cortos. ¿Buscará sacar al ejército a las calles? Mira, el ejército hoy juega un papel de complemento. Y juega un papel de complemento que tenemos que entender que es temporal, que es complementario y que hoy lo que tendremos que hacer en beneficio del ciudadano y del ejército es decirle primero por qué está aquí. Eso implica un diagnóstico, eso implica que nos sentemos a pensar qué nos está fallando en el Estado. Y que una vez que hagamos el diagnóstico, que una vez que el Congreso local autorice que pidamos la presencia del ejército, que sepa el ejército modo, tiempo y circunstancia de su presencia, para que sepa el ciudadano qué es lo que el ejército está haciendo aquí por él y para que sepa el ejército qué se espera de él en su función. Candidato, ¿y las otras dos partes de la molestia? La parte de la corrupción y la parte yo creo del que ahí plan también económico tenemos que que nos hacer llega al bolsillo. dos cosas. En el caso de la corrupción, podemos ver en el mundo, pero tampoco tenemos que inventar el agua tibia. 4 modificaciones que son a mi juicio fundamentales. La primera y la más importante, autonomía de los ministerios públicos. Yo creo que mientras no cortemos el cordón umbilical entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, nos vamos a seguir quedando cortos para seguir usando el lenguaje que hablamos de seguridad. Porque seguridad y corrupción tienen una misma raíz, que es la impunidad. Y la impunidad tiene mucho que ver con la falta de autonomía del Ministerio Público. Tenemos que hacer más fácil recuperar lo robado. Y ahí de nuevo hay un vínculo entre inseguridad y corrupción. Hoy es bien difícil recuperar patrimonio de la delincuencia organizada y del funcionario público corrupto. Tenemos que movernos en materia de corrupción de un esquema en donde no sea la declaración patrimonial, sino la auditoría del patrimonio para asegurar que este es congruente con los ingresos y con la forma de vida. Y tenemos que tener un gobierno abierto y transparente. Y si hacemos esas 4 cosas, vamos a tener la certeza de recuperar la honorabilidad del servicio público. Y eso es algo que es bien importante para los que de esto hemos vivido. El primero que reclama un cambio profundo en el tema de corrupción es el servidor público,
que por años, por lustros, por generaciones, no ha hecho más que entregarse para que al país le vaya bien. Y necesitamos muchos servidores públicos, necesitamos jóvenes que se entusiasmen, porque el servicio público sea una alternativa de vida en donde podamos acreditar que hay dignidad y que hay honorabilidad. Y la frustración que tenemos frente a la pobreza nos obliga también a que este despliegue que hagamos, se dice mucho en pobreza, que hay que enseñar a pescar y no dar pescado. ¿Qué quiere decir enseñar a pescar? Educación, salud, vivienda, servicios en la vivienda, alimentación y seguridad social. Si hacemos esas tres cosas, le vamos a perder miedo porque vamos a recuperar la seguridad. Vamos a perder razones para tener coraje porque vamos a dignificar al servicio público y vamos a enfrentar con éxito hasta batir la pobreza extrema. ¿Y en la parte económica? ¿Qué falló? La gente está molesta también porque los planes económicos no llegan al bolsillo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Pero ahí, a mi juicio, hay algunos elementos que son interesantes. Tenemos 34 trimestres de crecimiento positivo. México es 30% más grande hoy que hace una década. Se generaron 3,5 millones de empleo. Hay que generar más y tienen que estar mejor pagados. Hay que capacitar y mejorar nuestra productividad. Pero hay que hacer ese cambio con punto de partida. Hay que hacer ese cambio haciendo un balance de qué está funcionando mal para corregirlo y de qué está funcionando bien para potenciarlo. En el caso de Zacatecas, ¿qué fue o qué es un cambio importante que nos da futuro? Haber traído gas. La posibilidad de que tengamos gas en Zacatecas le cambia al Estado su vocación de desarrollo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que Zacatecas tenga esa posibilidad de reflejar de mejor manera el crecimiento en el bolsillo? Porque tenemos que reconocer que el comercio y la inversión han ayudado en muchos de estos temas, pero no han ayudado a todos por parejo. Y lo que hay que asegurar es más comercio y más inversión para más empleo mejor pagado y en beneficio de más gente. En Zacatecas tenemos que modernizar la comunicación al interior del Estado para que ese siga siendo un elemento que nos dé competitividad y productividad. Tenemos que modernizar la comunicación con otros estados para que la situación geográfica de Zacatecas la consolide como un centro logístico. Tenemos que resolver algunos problemas que hoy estorban al desarrollo de Zacatecas, el agua, desde el agua potable hasta la modernización de las zonas de riego. Zacatecas tiene una vocación agropecuaria. Tenemos que voltearnos a ver al campo para que el crédito, el apoyo, el agua, la tierra, la capacitación, la tecnología lleguen en tiempo y sean oportunos. Y tenemos que darle perdón a Zacatecas, el tema de turismo, sí, está bien. Que eso es bien importante. Ya, para Zacatecas es muy importante. Y con eso le terminamos de dar la vuelta. Le hago estas preguntas porque junto con el sentimiento de molestia se percibe también un reclamo de cambio. Sus adversarios le señalan como garantía del continuismo. Mira, una elección siempre es de cambio. O sea, aquí no hay duda. El país va a cambiar con la elección, el país se va a transformar. La duda es qué cambios representamos. Y hay cambios para bien y hay cambios para mal. Y yo represento un cambio con un punto de partida. Represento un cambio en donde se hace un reconocimiento de qué nos falta en seguridad, qué en corrupción, qué en pobreza. Pero del otro lado, el cambio también podemos ver qué implica, porque lo hemos visto gobernar. Se nos olvida, porque la última vez que gobernó fue hace muchos años. Pero si hacemos un ejercicio de memoria, en la época en que Andrés Manuel gobernó la Ciudad de México, 1 de cada 3 viviendas fue víctima de un crimen. En el país eran 1 de cada 10. 4 de cada 10 secuestros y 4 de cada 10 robos en automóviles se dio en la ciudad. La ciudad creció a la mitad de lo que creció el país. En el país cayó la pobreza, en la ciudad se mantuvo igual. Esto es, sí hay que apostarle al cambio, pero no un cambio que nos ponga en riesgo. No un cambio que ponga en riesgo el patrimonio de nuestras familias, no un cambio que ponga en riesgo la certidumbre del país. Hay que apostarle a un cambio que nos dé certidumbre, a un cambio que esté pensando en cómo ayudar a las familias a que les vaya mejor. Se lo pregunto de otra forma. Usted fue parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí. Y del presidente Calderón, y del presidente Fox, y del presidente Cedillo. Yo 20 años ininterrumpidos de ser parte del gobierno. Lo sabemos. La más reciente es su participación en el gabinete de Enrique Peña Nieto. ¿Qué hizo Peña Nieto que usted no haría como presidente? De entrada, y acabamos de hacer ya el diagnóstico, nos quedamos cortos en el tema de seguridad. Evidentemente no está funcionando, no le estamos dando a la gente respuesta, no hemos estado a la altura del reto, y no hemos estado a la altura del reto con el presidente Peña, con el presidente Calderón, con el presidente Fox, porque cambió.
la estructura de la delincuencia y nosotros no cambiamos. No hemos estado a la altura de lo que la gente espera de su servicio público y han habido excepciones notables de servidores públicos corruptos que hoy están en la cárcel y tendríamos que seguir en esa trayectoria. Pero han habido también espacios que nos dan un rostro diferente. Zacatecas no tenía gas, que era un reclamo centenario. El primer estado de la República que lo tuvo fue Nuevo León. Hoy, con cargo a mi gestión como secretario de Energía, hay gas en Zacatecas. Hoy, con cargo a mi gestión en desarrollo social, hay menos pobreza en Zacatecas. Con cargo a mi gestión desde la financiera rural y en Diconsa, hay más crédito en Zacatecas y la posibilidad de que el frijol y de que el chile que se producen en Zacatecas se vendan en Zacatecas en beneficio del productor y del consumidor. No le sirve al país el descalificar el trabajo que se ha hecho sociedad y gobierno cada 6 años. Al país le sirve hacer un balance justo. Un balance en donde reconozcamos con sentido profundo de autocrítica lo que estamos haciendo mal y en donde también reconozcamos con sentido de justicia en donde sociedad y gobierno están construyendo un mejor destino. Y hay que ponerlo en ese orden, porque el que construye el mejor destino es la sociedad. El gobierno juega un papel secundario. Y el descalificar lo que la sociedad ha venido haciendo y consolidando no abona en favor de que sigamos construyendo, pero bajo la premisa de que México se va a transformar. Las elecciones tienen consecuencias y las consecuencias no son para los que estamos en la boleta. La consecuencia de la elección va a ser para las familias que nos están escuchando. Este riesgo contra certidumbre, este pasado contra futuro, al primero al que va a afectar es a cada una de las familias que nos están escuchando y en esta alternativa y en esta elección yo lo que represento es futuro y certidumbre y estoy seguro que eso es lo que le conviene a las familias zacatecanas. Solo 2 preguntas más. Ante esta urgencia de cambio, ante esta molestia, hay quien advierte de una posible salida autoritaria que no le convendría al país. Si usted llega a la presidencia, ¿a qué convocaría a sus adversarios después de la elección? A que construyamos un mejor país y a que lo construyamos en unidad. Y ahí hay algunas de las diferencias. ¿Y qué hacemos con el tigre? Te voy a hacer yo creo una reflexión porque es bien importante para que lo pensemos. ¿Sí existe ese riesgo? ¿Ha pensado usted en ese riesgo del tigre? Déjame, te lo planteo porque no creo que existe el riesgo, creo que lo vemos en la práctica. Hoy vemos, por ejemplo, quién va al Senado. O sea, al Senado va Nestora, que fue imputada por secuestro. Al Senado fue Napoleón, que está acusado y es civilmente responsable de haberle robado recursos a sus trabajadores. Hoy vemos a la coordinadora en sus expresiones violentas en un convenio electoral con esa expresión. Pero te voy a decir, yo lo que veo es un país que lo que tiene ganas es de avanzar. O sea, no obstante ello, usted los convocaría a una Claro, yo no veo un país acuerdo en ánimo de pleito. Yo lo que veo es un país en ánimo de transformarse en paz, en unidad. Y además, y yo que vale la pena reconocerlo, rescatarlo y reivindicarlo. Desde 1997 el país no tiene mayoría de ningún partido. Desde 1997 se ha tenido que hacer un ejercicio de acuerdo y de diálogo entre todas las fuerzas políticas. Hay una sola fuerza política que no ha aportado su voz en beneficio de nada. No vimos a Andrés Manuel hablar en beneficio de las víctimas de los sismos. No lo hemos visto pronunciarse en el tema de la violencia. Bueno, déjame regresar al tema de la violencia. Lo que estamos viendo en Zacatecas es una violencia que tiene que ver con secuestro, con extorsión, con narcotráfico. Y cuando alguien plantea como estrategia frente a la violencia la amnistía, o cuando alguien dice que la violencia hay que enfrentarla con amor y paz, pues eso quiere decir que no hay un buen diagnóstico de que lo que tenemos es una violencia que está vinculada con el deseo de controlar territorios y de lastimar y de extorsionar a la sociedad. Sí tienen consecuencias las elecciones y sí son visiones bien diferentes. Y lo que yo te diría es el 2 de julio, con esta alternativa que es la que va a ganar, la alternativa que yo represento, el país va a despertar con certidumbre y con unidad. La última. La última y nos vamos. Se observa la posibilidad de una elección reñida. Hay quien piensa que en tercios. Yo pienso eso, que cerrará en tercios. Yo coincido. Muy cercana, unos con otros. Yo así lo pienso igual. La gente está tomando partido. Esto quiere decir que la gente está tomando partido. ¿Usted ya tomó partido? Sí. Porque había iniciado la campaña tomando distancia del PRI. Tomé partido por México.
Pero me refiero al tomé PRI. partido por México, haciendo equipo con el PRI, con el Partido Verde y con Nueva Alianza. Y haciendo un equipo que hoy sale a la calle, defendiendo un legado de educación pública, un legado de autonomía de las universidades, un legado de instituciones, el legado del IMSS, el Infonavit, el ISSSTE, un legado de certidumbre y de estabilidad, pero que no estamos defendiendo un legado, que estamos construyendo un futuro. Y el futuro que estamos construyendo es un futuro que le habla a las mujeres, que le habla a los jóvenes, que le habla al adulto mayor, que conoce y que le habla al campo, que le habla en el caso de Zacatecas a la minería y al turismo, que aporta una experiencia y una trayectoria limpia en beneficio de hacer equipo con los ciudadanos para darle a México un mejor destino, el México que merecemos. ¿Terminará la campaña como candidato no afiliado a ningún partido? Así es, así fue invitado. Ese es parte ya de la transformación. Cuando hablabas al principio de cambio, de transformación, la transformación empieza desde la profundidad de ser hoy un candidato que no milita, el que abandera con gusto y con entusiasmo a una coalición de partidos. Estamos siendo un buen equipo y vamos a ganar esta elección. Muchas gracias. Buen día. Gracias.